¿Cómo exportar en Colombia bienes y servicios? Las exportaciones de bienes y servicios constituyen una de las principales fuentes de reactivaciones de la economía nacional. Para garantizarlo, el gobierno ha creado varios mecanismos diferentes de apoyo para el exportador. Exportar es situar en otro territorio aduanero un producto o servicio, o sencillamente es la salida de mercancía del territorio aduanero nacional cumpliendo con las formalidades aduaneras, incluyendo la salida a un depósito franco o zona franca. Los principales pasos para realizar un proceso de exportación son: estudio de mercado. Desde el punto de vista comercial, un proceso exportador debería iniciar con un estudio de mercados que permita identificar la potencialidad de su producto en el mercado internacional. 2. Creación o formalización empresarial. La exportación de mercancía exige que la empresa o persona natural formalice su actividad comercial, exigiendo que la persona obtenga o actualice el RUT en la casilla 54, donde se habilita como usuario aduanero exportador, que lo obliga a operar bajo el régimen común con sus respectivas obligaciones. 3. Determinación de la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria es un sistema de clasificación de mercancías cuyos primeros 6 dígitos se denominan subpartida arancelaria e identifica un producto en cualquier país del mundo. Cada país realiza una desagregación en su arancel de aduanas que agrega otros dígitos para efectos estadísticos y de control, que generalmente son 4 dígitos adicionales formando la posición arancelaria. 4. Expedición del certificado de origen. Las exenciones o reducciones arancelarias otorgadas en las negociaciones de los acuerdos de libre comercio exigen la expedición de un certificado de origen para gozar de estas preferencias. El desarrollo de este trámite exige cumplir con los criterios de origen, para lo cual se requiere diligenciar previamente una declaración juramentada de determinación de origen, un formulario por cada producto, vía www.dian.gov.co. Módulo Gestión Aduanera, Salida de Mercancías. Los certificados de origen pueden ser emitidos de 2 formas. Certificados de origen emitidos por la autoridad aduanera, que son las pruebas emitidas por la autoridad delegada por el gobierno nacional, conforme se señala en el acuerdo comercial correspondiente, normalmente impresas en el papel membretado, y autocertificación, que son las pruebas de origen que son emitidas por el productor o el exportador colombiano o importador en el país de destino sin intervención de la DIAN, siendo un ejemplo de autocertificación los acuerdos con Canadá, Corea, Salvador, Guatemala y Honduras. La solicitud de visto bueno es indispensable identificar los requisitos que cada uno de los productos posee para ser exportado e importado de cada país, puesto que debe cumplir con la protección de la salud humana y animal del medio ambiente, por medio de la certificación de la inocuidad y la salubridad de los productos para el uso del consumo de los seres humanos y animales. Los vistos buenos son requisitos especiales que requiere un producto al momento de ser exportado, teniendo en cuenta las normas vigentes. Contrato de compra y venta internacional. Existe un requerimiento fundamental para el proceso de exportación, que es dejar pactados los términos en los cuales se desarrolla la negociación, dentro de lo cual normalmente se realiza la factura comercial, que es un título valor y documento probatorio de una transacción comercial. Aunque existen varios aspectos que no quedan regulados, estipulados o pactados en dicho documento, siendo allí donde cobra importancia 2 aspectos fundamentales: la elaboración de un contrato de compra y venta internacional y el empleo de los términos de negociación internacional. Términos de negociación internacional. La firma de un contrato de compra y venta internacional, a la elaboración de la factura e incluso a la presentación de una oferta comercial, es necesario determinar el término de negociación internacional y conter que se ajusta a las necesidades, recursos y conocimientos tanto del exportador como importador. Es de resaltar que los ICONTER tienen la función principal de definir las negociaciones o obligaciones de los riesgos y los costos entre las partes del vendedor, exportador
importador. ¿Para qué se utilizan los ICONTER? Estos se utilizan para establecer definiciones estándares sobre cómo se van a repartir las responsabilidades, los gastos y la transmisión de riesgo entre quien compra y quien tiene la mercancía internacional de venta. Los ICONTER son aquellos que representan el acuerdo entre empresas para la compra y venta internacional y modo de entrega de mercancías. De los Incoterm, en el grupo E tenemos a Earthwork, que traduce en fábrica. Estipula que el vendedor entregará la mercancía directamente en las instalaciones de la empresa del comprador. En el grupo F tenemos a Free Carrier, que traduce libre transportista. El vendedor entrega la mercancía en un sitio acordado, asumiendo gastos y riesgos hasta dicho punto, y el comprador asume la responsabilidad hasta la carga final. Después tenemos Free on Board, que traduce libre junto a la nave. Es solo para el transporte marítimo y normalmente sin contenedor. El vendedor tiene la responsabilidad hasta la subida a bordo de la mercancía. A partir de ahí se transmite el riesgo al comprador. Y Free Along Ship, que significa libre a bordo, para transporte marítimo de cargas a granel o de gran volumen. La entrega es en el muelle o puerto que se acuerde. Luego de la entrega, el comprador es quien asume la responsabilidad. Procedimiento aduanero de exportación de bienes en Colombia. Para poder comprender este proceso es necesario hacer referencia a la nueva regulación aduanera que se presentó con el decreto 1165 del 2019 y la resolución 046 del 2019, comprendiendo que el Poder Ejecutivo de nuestra Colombia se encuentra realizando esfuerzos para simplificar la normatividad reglamentaria existente, haciendo un claro ejemplo de los decretos únicos reglamentarios que se originan en las recomendaciones de las organizaciones para la cooperación y el desarrollo económico. Inspección aduanera. El sistema informativo de la DIAN presenta la posibilidad de no realizar inspección aduanera, que es conocida como el levantamiento automático, en el cual el sistema prueba y arroja el número de declaraciones de importación y exportación. Por ende, no se debe surtir ningún trámite adicional. La autorización de embarque. Cuando la autoridad aduanera encuentra conformidad entre los documentos, la carga, el cumplimiento de los tiempos y de los procesos establecidos, realizará la autorización del embarque. El embarque. Se entiende por embarque la operación de cargue al medio de transporte de la mercancía que va a ser exportada, con la previa autorización de la autoridad aduanera. Certificación de embarque. El transportador transmite a través del sistema informativo la información del manifiesto de carga dentro de los tiempos establecidos. Declaración de exportación. Está la declaración de exportación definitiva. Cumplidos los trámites anteriores, el exportador y o declarante, que viene siendo la agencia de aduana, firmará y presentará las declaraciones de exportación por intermedio de los servicios informáticos de la DIAN, quedando finalizado el proceso. Documento soporte de la solicitud de autorización de embarque y de la declaración de exportación. Documento soporte de la solicitud de autorización de embarque, SAE, son documentos que acreditan la operación que dio lugar a la exportación, factura comercial o contrato, vistos buenos, autorizaciones. Cuando ello hubiera lugar, actúe como declarante una agencia de aduanas o un operador. Los documentos soportes de las declaraciones de exportación son los mencionados anteriormente. Se deben incluir el documento de transporte, conocimiento como embarque, guía, carta de aporte o documento de transporte multimodal, lista de empaque si se requiere, certificado de origen si se requiere también, y demás que otorgan soporte a la operación o que son exigidos por la normatividad legal vigente. El reintegro de divisas es necesario pactar previamente con su contraparte. En el exterior, el medio de pago a utilizar, ya sea giro directo, anticipado, contraentrega de documentos, etc. o alguno que utilice una cobertura de riesgo.
tal como la carta de crédito o las garantías stand-by. Para ampliar los conceptos se sugiere consultar la guía práctica de medios internacionales. Recuerde que por normatividad legal vigente, la canalización de las divisas producto de exportación debe ser canalizada a través de intermediarios del mercado cambiario autorizado, que son los bancos comerciales o las cuentas de compensión. Modalidades de exportación. Cabe mencionar dentro de este proceso que existen las modalidades de exportación que permiten obtener ventajas competitivas en los mercados al conocer y aplicarlas adecuadamente. Exportación definitiva o embarque único con datos definitivos al embarque. Es la exportación tal cual la conocemos únicamente cuando se refiere a datos definitivos que el documento de exportación no sufre ninguna modificación. O embarque único con datos provisionales. Es la operación de cargue como embarque único de mercancía que por su naturaleza, características físicas o químicas inherentes a su comercialización no permiten que el exportador disponga de la información definitiva al momento de embarque. Ejemplo más claro en este sentido es el de las flores, pues debido a que en el momento de su comercialización en el exterior se presenta por ciertas temporadas y con picos de producción, no se tiene el dato definitivo. Sin embargo, la autoridad aduanera establece un plazo durante el cual el exportador debe cerrar el documento para convertirse así en una exportación definitiva. Este plazo para la legislación colombiana corresponde a 3 meses. Cuando se habla de embarque único significa que se envía con un solo documento de transporte, o embarque fraccionado con datos definitivos o provisionales. El embarque fraccionado es el despacho en diferentes envíos y con diferentes documentos de transporte de mercancía, amparadas en el documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. En este caso, el ejemplo más concreto es la salida de mercancías bajo un contrato mensual, donde se garantiza al importador que se cumplirá con la estrategia de productos de diferentes envíos, pero respondiendo a un solo contrato o factura comercial. Asimismo, como en el caso anterior, si es con datos definitivos se debe presentar mensualmente las exportaciones definitivas que confirmen que cumplió los embarques. En el proceso de datos provisionales, el exportador deberá cerrar los documentos dentro de los 3 meses siguientes a haber realizado el embarque. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Es la modalidad de exportación que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para ser sometidas a transformación, elaboración o reparación en el exterior o en una zona franca industrial de bienes y de servicios, debiendo ser importadas dentro del plazo que se autorice para cada caso antes de su exportación. Simplemente en este caso es cuando envío mi producto al exterior o a una zona franca para que sea transformada, reparada o elaborada. Un ejemplo es cuando hay un proceso que no lo puede hacer en el país, así que envío al exterior o a una zona franca para que sea elaborado o reparado. Esta modalidad termina cuando la traigo por reimportación por perfeccionamiento pasivo o se convierte en una exportación definitiva. Es decir, que se queda de manera definitiva en ese país o cuando simplemente no puedo ser reparada, entonces la traigo bajo la modalidad de reimportación en el mismo estado. O simplemente cuando se destruya en el exterior, obviamente acredita ante la aduana de que se destruya afuera. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es la modalidad de exportación que permite la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender una finalidad en específica en el exterior, en un plazo determinado durante el cual deberá ser importada sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro normal originado en el uso que ella se haga. El ejemplo más claro para esta modalidad es la salida de productos que van a ser expuestos en una feria internacional. Simplemente la mercancía sale para cumplir la finalidad en específico y solo se tiene en cuenta el desgaste de la misma en el exterior. Esta modalidad termina si se da la modalidad de reimportación en el mismo estado. La exportación definitiva, que podría ser el caso de la feria en la misma venta o destrucción de este en el exterior,
obviamente acreditándola ante la aduana. Reexportación. Es la modalidad de exportación que regula la salida definitiva del territorio aduanero nacional de mercancías que estuvieron sometidas a una modalidad de importación temporal o a la modalidad de transformación y ensamble. También podrán declararse por la modalidad los bienes de capital o sus partes que, encontrándose importadas temporalmente, deban salir y ser objeto de reparación o reemplazarlos en el exterior o en una zona franca industrial de bienes y servicios. Simplemente, esta modalidad puede expresarse como la común, con lo cual transforma o se elabora algún producto o realizó parte de la operación de producción en Colombia, con el fin de enviarlo nuevamente al exterior en un plazo determinado. Seguimos con el reembarque. Es la modalidad de exportación que regula la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías procedentes del exterior que se encuentran en almacenamiento y respecto a las cuales no haya operado en el abandono legal ni haya sido sometidas a ninguna modalidad de importación. No podrá autorizarse el reembarque de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. En esta modalidad puede darse el caso de traer productos del exterior, pero no coincidir con las características del producto, así que se reenvía nuevamente al país de origen o a otro país donde pueda ser utilizado. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes. Podrán ser objeto de exportación por esta modalidad los envíos de correspondencia, los paquetes postales y los envíos urgentes, siempre y cuando su valor no exceda más de $1.000 de los Estados Unidos de Norteamérica y requieran ágil entrega de su destinatario. Principalmente esta operación es realizada por la Administración Postal Nacional a través de este mismo ente o empresa de mensajería especializada. Es importante resaltar que estas mercancías requieren vistos buenos por parte de la autoridad aduanera, que deben tenerlo en el momento del envío del paquete postal. Buenos días, a continuación les voy a hablar sobre los diferentes tipos de exportación. Exportación de muestras sin valor comercial. Para efectos del régimen de exportación se consideran muestras sin valor comercial. Son aquellas mercancías declaradas como tales cuyo valor, que tiene las siglas FOB, FOB, lo que significa una cláusula de comercio internacional que se utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco, ya sea marítimo o fluvial. Esto debe contemplar que no se pase un cierto monto, ya que sería regido por impuestos y aduanas nacionales, que quedó establecido por $10.000. Las exportaciones de muestras sin valor comercial son realizadas directamente por la Federación Nacional de Cafeteros o Procolombia. Procolombia se encarga de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Ellas brindan el apoyo y la asesoría integral de diferentes empresarios y tienen 8 sedes en todo Colombia, 22 centros de asesoría y 17 oficinas a nivel internacional. Estas facilitan el diseño y la ejecución para la estrategia exportadora, buscando la generación y cierre de oportunidades de negocio. Exportaciones temporales realizadas por viajeros. Serán objeto de esta modalidad de exportación las mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven consigo los viajeros que salgan de un país y también que deseen reimportarlas a su regreso del mismo estado del que provino, sin pago de tributos al momento de entrada por ser de carácter temporal. Los elementos personales que lleve el viajero no serán considerados para ser declarados. Las personas que deseen exportar bienes que formen parte del patrimonio histórico, artístico o cultural de la nación o de la flora y fauna colombianas deberán cumplir con los requisitos previstos para la exportación de esta clase de mercancías por las autoridades competentes. Exportación de mensajes. Serán objeto de esta modalidad de exportación los mensajes de los residentes en el país que salen del territorio aduanero nacional para fijar su residencia en el exterior. Para tal efecto, la persona que realiza, en este caso, como un trasteo o un traslado de cosas hacia otro país,
debe presentar ante la aduana con las mercancías una relación en la que indique la cantidad y la descripción de lo que se está llevando. Esta operación de exportación de mensajes requiere la presentación de la declaración simplificada de la exportación 30 días calendario antes de la fecha de salida de la persona hacia el exterior o 120 días de calendario después de haber viajado. Programa especial de exportación es la operación mediante la cual un residente en el exterior compra materias primas a un productor residente en Colombia, disponiendo su entrega a otro productor, también residente en el territorio nacional, quien se obliga a elaborar y a exportar el bien manufacturado a partir de dicha materia prima, según las instrucciones que recibe el comprador externo. La exigencia primordial para poder acceder al PEX es ser persona jurídica legalmente reconocida y no tener deudas con la DIAN. Además de esto, el productor nacional de materia prima y el productor del bien final manufacturado deberían acreditar con la DIAN la celebración de un acuerdo en el que se establezcan las cantidades, los términos y condiciones de entrega de la materia prima y de los productos que deben elaborarse y enviarse. La residente en el exterior que ha contratado la operación igualmente establecerá los porcentajes de residuos y desperdicios que genera el proceso de producción. Exportación de servicios o suministros transfronterizos. Es la modalidad bajo la cual un servicio es exportado a otro país sin la necesidad de movilizar personas para suministrar el servicio. Por tanto, lo que viaja es el servicio. El caso o el ejemplo más claro es el telemercado, los call centers, la interconexión eléctrica entre Colombia y Ecuador. Movimiento de personas es la modalidad bajo la cual para prestar el servicio se tiene que desplazar el personal de manera temporal mientras cumple la función que va a desarrollar en el exterior. El ejemplo es lo que se refiere a consultoría o capacitación en el exterior. Movimiento de consumidores es la modalidad bajo la cual para prestar el servicio la persona del exterior tiene que movilizarse al país local para que se le suministre el servicio. El caso más concreto en este punto es cuando una persona del exterior viene a Colombia a que se le preste un servicio médico u odontológico. Licencia comercial es la modalidad bajo la cual para poder prestar el servicio la empresa debe establecer una sede o sucursal en el país donde va a prestar el servicio. El ejemplo en este sentido son las empresas de sector financiero y de seguros, que necesariamente para poder operar en el exterior deben establecer la presencia comercial a través de sedes o sucursales. Esa nena quiere que yo la quiete, ella quiere conocer mi machete. Le estoy siguiendo los pasos, cuando la coja le voy a pegar un machetazo. 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 Pa' que el chico él haga caso. Lo tengo aquí de lado a lado. Agárrense mujeres que vengo arrebatado. Chicos RD junto con DJ Deber. No me grites que ahora vengo más pegado. Mami, agárrate bien, 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 que aquí llegó tu tapan. El que te pone a bailar, te pone a sudar. El que tiene a tu novio sentado en bailar, el que te paga, no lo dudes más.